Escuchas Ecos de AED. Es más, yo diría, realmente la incidencia pública no es para tratar de capturar el poder. Y lo digo como alguien que aprecia mucho mi PhD en ciencia política. Entonces, para mí es muy importante que haya movimientos políticos, el rol de los partidos políticos en las democracias contemporáneas es esencial. No hay democracia si no hay partidos. Pero para las comunidades de fe, el llamado no es a ponernos detrás de un partido político o de un movimiento político per se, sino más bien de sumar esfuerzos para proteger a los seres humanos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y Dios les bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Ecos de AED, de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Soy Jessica Lugo, directora ejecutiva de esta asociación, y me acompaña en esta quinta temporada la profesora Nina Balmaceda de Duke Divinity School. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente nos hemos gozado, profesora, ya estamos a mitad de camino, hemos, como dicen en mi pueblo, hemos subido la cuesta y ahora comenzamos a bajarla. Y en este quinto episodio estamos expectantes a lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas por medio de usted, bajo el tema Jesús y la no violencia. Y para comenzar a desarrollar este tema, me dirijo a Romanos 10:9, capítulo 10, versículo 9, donde Pablo establece lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo dicha afirmación de Pablo nos guía hacia una incidencia pública de no violencia siguiendo el modelo de Jesús? Jessica, has dado en el clavo. Esto es lo que nosotros necesitamos recordar, analizar, meditar en las escrituras, dialogar para poder seguir profundizando y entender mejor el valor de nuestra identidad en Cristo para nuestro trabajo de incidencia pública por la dignidad de todas las personas, no solo de los cristianos, de todas las personas. Y para entender a lo que Pablo se refiere, como siempre, cuando estudiamos las escrituras, es muy importante eh, pensar en el contexto histórico en que estas palabras fueron escritas y, por supuesto, también conectarlo con el contexto en el que cada creyente, cada comunidad de fe está viviendo. Entonces, pensando en el mundo greco-romano, ¿no? El momento histórico en que el Señor Jesús vivió, Él vivía en los márgenes, en Palestina, conquistada por el Imperio Romano, eh, se, una zona ante el cual Roma tenía un desprecio terrible. Era casi un castigo enviar a un general romano a Palestina. Era de lo peor. Es algo tan interesante. Si estamos en estas fechas, nos podemos pensar que Dios elige esa tierra tan adolorida, tan sangrienta. Lo seguimos pensando hoy porque es una tierra que sigue bañada en sangre, ¿no? Y que Dios ama la tierra de la antigua, toda la Palestina, ¿no? Y a toda la gente, todos los grupos étnicos que habitan esa tierra y por supuesto todo el mundo. Bueno, entonces, concentrándonos en el contexto greco-romano, los ciudadanos romanos, recordemos, Pablo era un ciudadano romano, no cualquiera era un ciudadano romano, incluso él era un ciudadano romano de nacimiento, siendo una persona judía, una persona de una familia con mucha clase, con recursos. Por eso le había recibido también tremenda educación, que sin duda pone al servicio de la expansión del Evangelio luego de su conversión. Bueno, entonces, él entiende perfectamente lo que se espera de los ciudadanos romanos. Y
el emperador no solamente, como era típico de las civilizaciones antiguas, no solamente era la máxima autoridad política. Esos eran tiempos en que lo religioso y lo político estaban intrínsecamente conectados. Entonces, el emperador romano, como el faraón del antiguo Egipto, como el inca de la civilización quechua del Tahuantinsuyo en Sudamérica, como el rey azteca, todas estas figuras de suprema autoridad política, al mismo tiempo eran figuras de suprema autoridad religiosa. Era inseparable. Entonces, el César, el Kaiser, en latín, era el Curious. Y Curious significa Señor. Era el Curious Kaiser, era la declaración en latín del idioma del Imperio Romano, y en griego también, en este caso es griego, perdón, Curious Kaiser es Caesaris Dominus en latín. Decían, César es el Señor. Sobre César, por encima de César, no hay nadie. Y esa era un compromiso político religioso. Esto se hace todavía más claro hacia el año 80 después de Cristo, en que el propio Domiciano, el César Domiciano, se declara a sí mismo Dios. Entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva vemos cómo esta figura de autoridad suprema política, el Curious Kaiser, el César es Señor, adquiere estas características de divinidad. Entonces, está Pablo, está Pedro en Jerusalén, están todos los discípulos, toda la iglesia primitiva dispersada por la persecución romana y han llegado a distintos pueblos, y este es el mensaje que Pablo les encarga. Que confiesen que Jesús, es el Kyrios, es el Señor. Esta era una invitación no a agarrar las armas e irse en guerra contra César. Jesús mismo lo dijo cuando a él lo interrogan, lo torturan. Le dice, tú has venido aquí a quitarle el trono a Herodes, has venido aquí a quitarle el trono al César. Y Jesús se mantiene en silencio y dice, mi reino no es de este mundo, sino mis ángeles ya estarían trabajando aquí y tú no tendrías voz para seguir hablando. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, en esa conversación y en la presentación del Evangelio a través de la iglesia primitiva, lo que vemos es la invitación a que aquellos que confiesan a Jesús como Señor reconocen que hay una autoridad más alta que la autoridad política, que puede coexistir. Pablo, de manera muy clara en el capítulo 13 de Romanos, dice, vamos a someternos a las autoridades civiles, a las autoridades policiales, más o menos no es el mismo lenguaje, pero un poquito contextualizando nuestro tiempo, eh, porque queremos vivir en orden y queremos vivir en paz, ojalá en paz justa, con las demás personas, pero la autoridad política no es la autoridad última. Siempre los temas públicos y políticos van a ser penúltimos. Son importantes y ojalá todos nosotros, guiados por Dios, nos comprometamos a buscar siempre la paz justa y el bien común. Pero todos esos objetivos son a nivel de lo que se puede hacer en el gobierno humano, en el Estado, Dios quiera siempre democrático. El Estado es un bien penúltimo. Lo supremo es el reino de Jesús. Por lo tanto, cuando la autoridad política da leyes injustas, como era, por ejemplo, las leyes de segregación racial, el apartheid en Sudáfrica, la exterminación de minorías étnicas, nosotros como cristianos y cristianas tenemos que reconocer que nosotros confesamos a Jesús como Kyrios. Es más, Kyrios Tom Kyrion, Señor de señores, por encima
y que nuestra lealtad última no es a un partido político, a una persona, a un grupo, por más cariño, reconocimiento, respeto, admiración que podamos tener a líderes políticos, que estos días los pobres líderes políticos no, los pobres y los no tan pobres, no son muy populares en estos días. Pero aún si lo tuviéramos, si tuviéramos esa afiliación política, esa admiración por algún líder carismático, debemos siempre recordar la enseñanza de Pablo y la propia enseñanza del Señor Jesús, que nosotros reconocemos a Dios por encima de cualquier líder político. Y cuando las leyes y las instrucciones y las órdenes del líder político es exterminar a mi prójimo, como lo hizo Hitler, como lo hicieron en el gobierno Vichy en Francia fascista, como lo hizo Franco en España, y bueno, tristemente tantísimos ejemplos de una historia reciente y de hoy en día que podemos citar. Tenemos a alguien cuyas órdenes son más bien: no matarás, no abusarás del poder, no tomarás ventaja del pobre, del extranjero, de la viuda, del huérfano. Estas son las leyes del reino de Cristo, el amor al prójimo como supremo bien. Todo lo demás es secundario. Wow, qué tremendo. Profesora, la pregunta de seguimiento que viene a mi mente es cómo entonces, con ese entendimiento tan claro y tan puntual que usted nos ha compartido, cómo podría verse en el contexto actual una respuesta cristiana no violenta ante la injusticia. Exacto. Yo creo que gracias a Dios nosotros, como dicen, andamos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? Podemos mirar cómo distintos movimientos no violentos alrededor del mundo nos dejan un excelente ejemplo. Creo que este es un momento bastante particular en el contexto actual de donde reina la violencia, donde reina el abuso. Pienso yo, por ejemplo, para nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, que están sufriendo tantísima violencia de grupos armados, grupos criminales organizados y también violencia de parte de un gobierno que no mira las causas de los problemas que llevan a tantos jóvenes a pensar que ser parte de una pandilla, de un grupo criminal organizado. A veces ellos y ellas simplemente piensan que no tienen opciones porque la sociedad les cierra puertas. Entonces, para nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que realmente darnos cuenta de que no hay justificación para buscar el poder de manera armada. Es más, yo diría, realmente la incidencia pública no es para tratar de capturar el poder. Y lo digo como alguien que aprecia mucho mi PhD en ciencia política. Entonces, para mí es muy importante que haya movimientos políticos, el rol de los partidos políticos en las democracias contemporáneas es esencial. No hay democracia si no hay partidos. Pero para las comunidades de fe, el llamado no es a ponernos detrás de un partido político o de un movimiento político per se, sino más bien de sumar esfuerzos para proteger a los seres humanos, especialmente a los que viven bajo condiciones de mayor vulnerabilidad. Pienso yo en el excelente ejemplo de nuestro hermano, el arzobispo Desmond Tutu, que suma esfuerzos con líderes políticos, tanto negros como caucásicos, bueno, más como británicos y holandeses, ¿no? Que son la población blanca de Sudáfrica, y cómo ellos, también uniendo esfuerzos con un líder tan increíble como lo fue Nelson Mandela, ellos buscan una salida no violenta a décadas de abuso, de torturas, de desapariciones, de masacres realizadas por el gobierno eh, que dirigió el apartheid en Sudáfrica. Y es de las congregaciones
de las iglesias negras en Sudáfrica, de donde viene mayoritariamente este apoyo, y también, por supuesto, hay que reconocer a los miembros de otras religiones y otras espiritualidades africanas que también sumaron a esta transición no violenta. El propio Nelson Mandela, que se identificaba como una persona de espiritualidad ancestral africana, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar también mucho respeto a personas de otras espiritualidades. Pienso también en nuestros líderes que incluso algunos de ellos hasta ahora viven, ya están bastante mayores, pero muchos de los que fueron jovencitos en el tiempo del movimiento de derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Pienso en Gandhi, y todas las personas que hicieron causa común con él. Y hay que recordar esto, fíjense, Gandhi, una persona de religión hindú, no se identifica como una persona cristiana. Y yo no voy a dar ningún juicio sobre su, su salvación, eso entre Dios y Gandhi. Pero esto es lo precioso. Un líder tan increíble, no perfecto. Ninguna de las personas que he mencionado, con la única excepción del Señor Jesús, es perfecta. Ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Solo Jesús. Entonces, Gandhi, como el doctor Martin Luther King, como el propio Nelson Mandela y el Sir Desmond Tutu, y tantos otros líderes en el camino de la no violencia, no fueron personas perfectas. Pero lo maravilloso es que cuando llegó el momento, pusieron el cuerpo, pusieron la mente y el corazón y pusieron su cuerpo literalmente entre los fusiles, las armas y las demás personas. Y lo maravilloso, y ojalá que todos y todas los creyentes en Cristo sepan esto, ¿de dónde saca Gandhi inspiración para liderar un movimiento no violento contra el imperio más poderoso de su tiempo, el imperio mejor armado de su tiempo? Saca del Nuevo Testamento, leyendo sobre la vida de Jesús y anclándose en el Sermón del Monte. Y de allí él une e hila la sabiduría de Jesús, la invitación a jamás causar daño intencionalmente, pero a poner el cuerpo. Porque la no violencia no es estar pasivos frente a la injusticia, no es callarnos y escondernos y dejar que se lleven a mi vecino y lo maltraten. Es encontrar formas, por supuesto, no hay que buscar peligros innecesariamente, hay que tener cuidado, sobre todo proteger la vida de otros, pero buscar cómo organizarnos para levantar una voz, siempre siguiendo la enseñanza del Señor Jesús de Nazaret, de poner al prójimo primero, de cuidar de los más vulnerables, de realmente hablar verdad ante el poder. Y esto yo creo que requiere, como decíamos en una conversación anterior, Jessica, mucho diálogo, requiere ponernos de acuerdo realmente con claridad sobre qué estamos tratando de incidir, cuál es la causa de justicia que queremos avanzar, pero también estar listos a nosotros vivirlo y modelarlo en nuestra propia vida. Extraordinario, sencillamente extraordinario, profesora. Gracias por aterrizar, ¿verdad? Con ejemplos concretos y contextuales, el cómo podemos nosotros y nosotras también modelar el modelo de Jesús ante las injusticias que a diario tantas veces presenciamos. Le damos las gracias por una vez más estar con nosotros y a quienes nos sintonizan les invitamos a continuar con nosotros, ya que en el próximo episodio precisamente la profesora Balmaceda estará compartiendo otros ejemplos que también nos inspiran hacia una incidencia pública desde la fe. Así que, profesora, una vez más no me canso de darle las gracias. Gracias por estar con nosotros. Soy yo la agradecida, Jessica. Muchas gracias por tus preguntas y a seguir dialogando, a seguir reflexionando, también en contemplación al Señor para poder discernir cómo Dios nos guía, porque los tiempos son malos.
Definitivamente, que así nos ayude el Señor. A todos, gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast Ecos de AED. Hasta una próxima. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.